tema para hablar de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ubicarnos en San Juan capítulo 7, versículo 37, un pasaje conocido. Leamos hasta el versículo 39, 3 versículos del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. Vamos a leer hasta el versículo 39. Amén. ¿Hasta qué hora se van a quedar? Hasta las 6 de la mañana. Bueno, hasta que el Espíritu Santo nos diga, ¿no? Hasta que el Espíritu Santo nos diga. Bueno, tenemos nosotros un horario, pero entendemos, comprendemos que es el Señor el dueño del culto. Nosotros somos los que ofrecemos alabanzas al Señor, pero el dueño del culto, el dueño de la iglesia es el Señor. ¿Ya estamos ubicados? Leamos todos juntos estos versículos que todos de seguro lo han leído, lo han escuchado, pero vamos en esta noche a oír la palabra de Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Señor, háblanos tu palabra en esta noche a todos. Señor, háblanos conforme sea tu voluntad. Soy solo instrumento tuyo para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, hay hermanos, hay hermanas que no han vivido la experiencia de tu llenura, Señor, con la evidencia de hablar en otras lenguas. En esta noche, tú eres el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Nosotros somos solo instrumentos tuyos para ser usados por ti. Pero tú eres el que bautiza con Espíritu Santo. Tú eres el que perdona pecados. Tú eres el que transforma la vida de las personas. Nosotros somos solos hijos tuyos que nos rescataste para anunciar las buenas nuevas, para anunciar que hay luz en medio de las tinieblas a través de la palabra. Gracias, mi Dios. Amén. Siéntese alabando al Señor Jesucristo. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio en esta noche? Si se ubican todos los hermanos en un solo sitio que no hayan sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Los hermanos, los amigos, los que no han sido bautizados en agua todavía, pero que no han sido llenos del Espíritu. ¿Qué tal si se ubican aquí en medio? Venga, hermana Gladys, Cristian, el hermano Jofre, aquí en este ladito. Hermana Carmita. Ya está por ahí la hermana Carmita en ese sector. Ahí. ¿Quién más nos falta por aquí? Hermana Margarita también. Venga, hermana Margarita. Aquí en este sectorcito. Hagamos ese ejercicio. Eso. Ahí está la hermana Carmita también. Muy bien. ¿Quién más falta? El hermano Beto dice que lo quieren ver renovado en el Espíritu Santo también hoy. Sí, los que no han hablado en otras lenguas y quieren en esta noche renovarse, en esta noche nos vamos a ubicar ahí. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Ahí viene la hermana Luisa también. Que ya el Señor en la confraternidad étnica ya estuvo tratando con ella. Amén. Así que esperamos que hoy el Señor complete su obra. Amén. Complete su obra. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día de su venida. Amén. Saquémonos de la cabeza, porque a veces la gente tiene un concepto equivocado y dice: no, es que tú no has hablado en lengua, no tienes el Espíritu Santo. No haga caso de eso, porque ese es el primer punto que muchas veces los creyentes que no han sido sellados, yo no tengo, entonces por eso es que no hablan. No. En el momento en que usted oyó la palabra, produjo fe.
Si está aquí es porque tiene fe. Y esa fe lo llevó a creer en la palabra. Creerle en la palabra es el resultado de que usted está aquí. Entonces, el Espíritu Santo comienza la obra en las personas. Y esa obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, entonces es la que nos hace que nosotros ya tengamos el Espíritu Santo. Ahora, la evidencia de hablar en otras lenguas es la manifestación visible para los incrédulos, dice la Biblia. No para los creyentes, para los incrédulos. Para los que no creen que hay Espíritu Santo, Dios nos hace hablar en otros idiomas para que la gente vea que Dios es real y nos hace hablar en otras lenguas, que solo Él las entiende o si hay alguien que las interprete. Entonces, desde ahí partamos, para que usted no le entre duda, porque a veces la duda lo que hace que muchos cristianos no sean llenos del poder del Espíritu Santo. Pero entonces ya con esa introducción, usted no le haga caso cuando la gente dice, tú no tienes el... No, nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque comenzó a obrar en nosotros. La obra del Espíritu Santo comienza con nuestra regeneración. Entonces la regeneración es el resultado de que estemos aquí. Porque si no, no estuviéramos aquí. Porque Cristo no estuviera haciendo nada. Pero Él está en nosotros haciendo una obra regeneradora. Ahora, el Espíritu Santo es la evidencia de hablar en otras lenguas. La llenura del Espíritu Santo es la evidencia de hablar en otras lenguas. Y eso es lo que vamos a pedirle al Señor en esta noche, que los que no han sido llenos, en esta noche sean llenos con el poder del Espíritu Santo. Los hermanos que han sido llenos, sí queremos que eso suceda, ¿no? Entonces vamos mientras yo predico, ustedes oran para que eso suceda. Amén. ¿Sí van a hacer eso? Entonces sí, así lo vamos a hacer. Y de seguro que vamos a ver la gloria de Dios aquí en esta noche. Amén. Entonces, creo que una de las cosas que el cristiano debe preocuparse es por ser llenos del Espíritu Santo. Los que hemos vivido ya algunos añitos en el Evangelio del Señor, hemos estado en la iglesia del Señor, una de las cosas que siempre nos decían los pastores y los hermanos de la iglesia, cuando llegábamos a la iglesia y nos bautizábamos en el nombre de Jesús, la insistencia era tal que los hermanos decían, tiene que buscar ser lleno del Espíritu Santo, tiene que llenarse del Espíritu Santo, tiene que buscar de Dios para que se llene del Espíritu Santo. Esa era la insistencia. Entonces, al pasar de los años, veo que ahora muchos hermanos dicen, yo me quiero bautizar. Y está bien. Pero de ahí después de que se bautiza, ya no le interesa o pierde interés en la llenura del Espíritu Santo. Y eso no debería suceder. Porque si ya me bautizo, el próximo paso bíblico es arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para que podáis recibir el don del Espíritu Santo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si usted se arrepintió, se bautizó, el próximo paso tendría que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Pero algunos solo se arrepienten, se bautiza y hasta ahí quedó. Pero la intención en esta noche no es, ¿no es cierto?, juzgarte. No, porque a algunos nos ha pasado aquello. Nos bautizamos y no fuimos llenos del Espíritu Santo inmediatamente o después de un año y pasaron años. Pero la intención, reitero, en esta noche es que de aquí nos vayamos entendiendo, comprendiendo que una de las cosas que me debe preocupar a mí como creyente es que Cristo me bautice con el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el único que bautiza con Espíritu Santo. Porque eso dijo Juan el Bautista, ¿no? Yo a la verdad os bautizo con agua, pero el que viene tras mí, el cual no soy digno ni encorvado de desatar las correas de sus sandalias, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que no es el pastor, no son los diáconos, no son los hermanos, es el Señor el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Así que estamos conscientes de aquello, ¿no? Entonces, ¿a quién le voy a pedir entonces que me bautice? Al Señor. Entonces, bautízame, Señor, con el Espíritu Santo. Mire, les cuento una experiencia personal. Yo me bauticé a la edad de 18 años aproximadamente.
Pero había pasado el tiempo y la insistencia de los hermanos, como les dije al principio, era: hermano Bolívar, ¿y cuándo es que usted se llena del Espíritu Santo? ¿Y cuándo es que usted busca ser lleno del Espíritu Santo? Y yo buscaba y me iba a temprano, me iba a los ayunos y nada, no sucedía nada. Y una vigilia estaba llena en la iglesia, en el Triunfo. Y en esa vigilia se derramó la presencia de Dios y 14 jóvenes, me acuerdo hasta el número aproximadamente, 14 jóvenes llenos del Espíritu Santo. Y yo, nada. Entonces yo dije que yo estoy en pecado, ¿qué pasa? ¿Por qué no recibo la promesa? Y esa noche me entró un desánimo y dije, pero entonces no es para mí. Creo que no es para mí la promesa del Espíritu Santo. Entonces tal vez a algunos le ha pasado aquello. Tal vez a algún hermano o los que están con nosotros aquí o los que nos ven y escuchan, tal vez le ha pasado lo mismo. O les ha sucedido lo mismo. O le está sucediendo lo mismo. Porque dice, yo tengo mucho tiempo y busco y quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero parece que nada sucede. Parece que nada pasa. Pero déjeme decirle que la promesa del Señor es para todos, para todo aquel que cree, para todo aquel que busca. Por eso es importante que tengamos claro algunos puntos vamos a tratar aquí. Porque a veces nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero le pedimos y pedimos mal o hacemos mal las cosas. Entonces en la Biblia vamos a encontrar algunos puntos que el Señor nos habla a través de la Escritura cómo es que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Si usted mira Lucas capítulo 11, San Lucas capítulo 11, usted de seguro ha leído ese texto de la oración, Jesús y la oración. Lucas capítulo 11, versículo 10 al 13. Dice ahí, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y hay una pregunta ahí, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y ahí viene lo interesante en estos versículos. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, uno de los requisitos que debemos nosotros tomar en cuenta es que para ser llenos del Espíritu Santo hay que pedirlo. Porque está diciendo eso el Señor en la oración. A través de la oración yo le pido, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero experimentar, yo quiero vivir la experiencia. No solamente verlo en los demás, yo quiero vivirla. Yo quiero ser parte de esa promesa. Entonces hay que pedirle confiadamente. Todo lo que pidieres al Padre creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿sí va a pedir creyendo en esta noche? Entonces no le ponga duda, porque esa es una de las cosas. Le comentaba de que yo salí un poco ahí decepcionado y decía, no puede ser, si yo hasta me he portado mejor que esos que recibieron el Espíritu Santo. Yo me porto mejor. Y eso se llama soberbia o se llama orgullo o se llama como que Dios tiene que bautizarme porque yo me porto bien. No es solamente eso, sino que hay cosas que a veces usted y yo tenemos en nuestro corazón que no nos permiten que el Señor llene ese instrumento, que Dios llene ese vaso, que Dios llene esa vasija, que Dios llene nuestra vida del poder de su Espíritu Santo. Quizás es porque no hemos pedido bien.
hemos pedido de una manera que no es correcta. Porque a veces, cuando usted ve al leproso, el leproso no va a pedir con exigencia, porque a veces pedimos exigiendo. Pero cuando pidamos sabiendo a quién le vamos a pedir. Porque cuando le pedimos al Señor, tenemos que reconocer que Él es el Dios soberano. Nosotros somos polvo, somos barro, y cuando le pedimos a Él, tenemos que pedirle con respeto. Tenemos que pedirle sabiendo que Él es el Todopoderoso. Cuando hagamos eso, entonces hagámoslo, pidamos con humildad. No digamos, es que yo lo merezco. No, es que Señor, es una promesa tuya. Yo la quiero recibir. Señor, yo sé que soy imperfecto. Yo sé que soy muchas veces, aleluya, incongruente con mi vida. Pero yo necesito que escuches mi clamor. Señor, yo necesito que escuches mi oración, porque también quiero experimentar lo que otros veo que tienen. Señor, cuando sienten tu presencia, yo también. Por eso te pido, Señor, con toda humildad, te ruego, Señor, que tú también me selles con el poder de tu Espíritu Santo. Y usted cree, por eso dijo el Señor, si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos. El Señor dice que nosotros los padres muchas veces nos portamos mal con Él, con el Señor, y a veces con la sociedad. Pero sin embargo, si un hijo nos pide algo, le damos. Y el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Él es el Dios bueno. ¿Y será que si le pedimos a Él, Él nos dejará con la mano extendida? Creo que no. Él nos dará lo que nosotros le pedimos. Por eso le vamos a pedir bien en esta noche. Le vamos a decir, Señor, lléname con el poder de lo alto. Tú me puedes bautizar con el poder del Espíritu Santo. Alabanzas a nuestro Dios. Otro de los requisitos que encontramos en la Biblia para la llenura del Espíritu Santo es creer. Hechos capítulo 19. Hay un relato histórico del escritor de los Hechos, que es Lucas. Una carta escrita a Teófilo, y se relata los sucesos históricos de la iglesia primitiva. Cuando Pablo llegó a Éfeso, versículo 2 al 6. Pablo llega a Éfeso, a una colonia romana, ¿no? Donde se adoraba a Diana, a la diosa de los efesios. Y ahí llega Pablo y encuentra a ciertos discípulos. Y les pregunta en el versículo 2, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? El Espíritu Santo se recibe creyendo. Porque usted dice, uy, tengo miedo. Entonces no cree. Entonces el Espíritu Santo se recibe creyendo. Por eso Pablo les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué respondieron ellos? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ellos ni sabían. Pero creo que en esta noche los que no han sido llenos sí saben, ¿no es cierto? Sí saben. Y si no saben, en esta noche pueden experimentar y saber qué es la llenura del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que otras
otra de los requisitos es creer, ¿no es cierto? Es creerle al Señor. Porque si al que cree todo le es posible. Entonces Pablo está diciéndoles a los hermanos, si usted sigue leyendo el relato, va a ver que habían 12 hermanos, ¿no? 12, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y la iglesia en Éfeso comenzó con 12 hermanos bautizados en el nombre de Jesús y llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Será que en esta noche, cuántos vemos aquí? Que no, 5 me parece, 6, 7 parece que estamos, 7. ¿Será que en esta noche los que han sido llenos, al final, oraremos por los que no han sido llenos, le imponemos las manos y reciben el Espíritu Santo? ¿Qué dicen los hermanos que han sido sellados? ¿Lo creemos o no? Vamos a creer lo que dice la Biblia. Y va a suceder aquí algo precioso en esta noche. Así que primero hay que pedirle al Señor. Hay que creer en el Señor. Por eso, hermanos queridos que estáis aquí, que están aquí, si usted ha estado pidiendo, si usted ha estado buscando, si usted ha estado esforzándose, diciendo, es que yo necesito llenarme del Espíritu Santo. Yo necesito. Pero usted dice, pero yo he pedido. Yo sí creo en esa promesa. Pero tal vez le falta el otro requisito, que es obedecer. Eso es complicado, ¿no? Nos cuesta obedecer la palabra. Nos cuesta obedecer lo que el Señor nos pide. Pero ese es otro de los requisitos que encontramos en la palabra para ser llenos del poder del Espíritu Santo. San Lucas 24:49. Veamos lo que dice la Escritura. Vámonos estudiando palabra aquí. San Lucas 24:49. De seguro usted lo ha leído, que es lector de la Escritura. De seguro lo ha leído, pero vamos a recordarlo. San Lucas 24:49. Ahí los estamos esperando buscando. ¿Qué dice ahí? Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿A quién le dijo esto el Señor? A sus discípulos. ¿Y obedecieron o no ellos? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Sí obedecieron o no? Ya ve que se hace difícil obedecer. Porque a veces nosotros hacemos, ¿no es cierto? Pedimos, creemos, pero obedecer se nos complica. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, porque hasta que no haya sido investidos del poder de lo alto. ¿Y obedecieron? Sí. Se quedaron en el aposento alto en Jerusalén, una casa de 2 pisos, ¿no? En el segundo piso, como 120 discípulos estaban ahí reunidos, esperando la promesa del Señor. ¿Pero por qué lo estaban haciendo? Porque estaban obedeciendo a lo que el Señor les dijo que hiciesen. ¿Ustedes en esta noche están obedeciendo? Sí, porque dijeron, vamos a hacer una vigilia y los invitamos a los que no han sido llenos del Espíritu Santo y dicen, yo voy a obedecer porque yo quiero estar ahí para ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿O no? Sí, entonces, qué bueno, porque la obediencia trae también que la gloria de Dios se manifieste en la vida de las personas. Y eso es otro de los requisitos, obedecer la palabra, obedecerle al Señor. Mire que a veces los seres humanos queremos hacer conforme a nuestro dicho. Y si usted encuentra en la Biblia a Saúl, el rey, el primer rey de Israel, cuando le dijeron, el profeta le dice, Samuel le dice, mira, Saúl, espera para cuando yo llegue a hacer el sacrificio. ¿Y qué hizo Saúl?
Saúl dijo, no viene, y el pueblo le decía a Saúl, no viene Samuel, y mira, y aquí estamos ya todos para la fiesta, pero no aparece Samuel. Haz tú el sacrificio. Y Saúl se dejó influenciar por el pueblo e hizo Saúl el sacrificio. Pero la voz del Señor era que tenía que obedecer su voz. Él no debía hacer el sacrificio, él era el rey. El que tenía que hacer el sacrificio era el sacerdote. Pero desobedeció, no escuchó la voz del Señor. Y es lo que nos puede estar sucediendo tal vez. Alguno de ustedes, alguno de nosotros, porque estamos escuchando la voz, aleluya, no del Señor, sino que estamos escuchando la voz, aleluya, del enemigo, la voz de nuestro pensamiento, de nuestras ideas, de nuestro yo interior, y no escuchamos la voz del Señor, y a veces tomamos decisiones equivocadas. Por eso es importante que sepamos cuándo es la voz de Dios y cuándo es lo que yo estoy pensando o lo que quiero que yo suceda. Porque la obediencia a Dios muchas de las veces va en contra de nuestra voluntad. Si no, preguntémosle a Pablo cuando escribe en Filipenses, ¿no? Capítulo 2. El ejemplo de obediencia, ¿quién es? Cristo. Veamos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Veamos un ejemplo de obediencia. Filipenses capítulo 2. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leerlo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que el ejemplo palpable de obediencia es Cristo. Porque aquí Pablo habla a los hermanos en Colosas y dice que el Señor siendo, en otra versión dice siendo Dios, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo. O sea, se quitó, ¿no es cierto?, su majestad y se vistió de siervo. Eso es lo que está diciendo ahí. Se quitó la corona de rey y se hizo un siervo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Se hizo un siervo. Y en esa condición de siervo, o sea, en la condición humana en la que estaba, todavía más abajo. Porque a nadie le gusta que se lo degrade, ¿no? Como humano. A veces dice hay que trabajar, hay que hacer, pero ya después de eso, nadie le gusta que diga, no, ahora vas a ser degradado aún más. Pero dice aquí Pablo que aún el Señor en esa condición de hombre se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte. O sea, la obediencia de Cristo nos debe marcar a usted y a mí. Porque el Señor, aleluya, no solamente que en su condición de hombre estuvo ahí, sino que se humilló hasta lo sumo. O sea, siendo Él, aleluya, el que no tenía culpa de nada, fue llevado al Calvario. Eso está diciendo Pablo. Él no tenía que morir en el Calvario, pero por la obediencia. Por eso cuando usted ve en el Getsemaní que el Señor ahora dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. O
sea, permíteme obedecer hasta lo sumo. Y a nosotros se nos hace complejo, difícil obedecer. Y esa es una de las cosas que nos puede estar impidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Porque no nos gusta obedecer la palabra, no nos gusta obedecer lo que nos dice la Escritura. Queremos hacer de acuerdo a nuestra idea, a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Y eso no nos conviene, hermanos. Porque, reitero, la obediencia, aleluya, a Dios va en contra muchas veces de lo que yo creo que tengo que obedecer. Por eso Jesús en su condición humana, en su condición de hombre, Él dice que se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, más allá de su condición humana, fue despojado de esa condición y fue reducido, aleluya, a un vulgar delincuente, a alguien que debería ser crucificado en la cruz, porque eran considerados gente maldita los que eran colgados en un madero. Pero Él se despojó de todo eso y obedeció hasta la muerte de cruz. Entonces, a veces usted y yo decimos, no, yo sí obedezco, hermano. Pero el ejemplo es Cristo de obediencia. ¿Será que obedecemos, aleluya, todo lo que nos dice la Escritura? Es complicado. Por eso le digo, en este punto, la obediencia a veces hace que muchos de nosotros no han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no voy a obedecer. Entonces nos llenamos de soberbia, nos llenamos de cosas. Como dice un pastor colombiano, el que obedece no se equivoca. Porque el que manda se puede equivocar, pero el que obedece no se equivoca. Entonces, hagamos este ejercicio. Obedezcamos la palabra. Si el Señor nos dice que que es una promesa de Él, llenarnos con el Espíritu Santo, yo voy a obedecer y voy a creer en esa palabra. Si usted y yo no aprendemos a obedecer la palabra, entonces no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Entonces hay que oír la palabra, hay que creer en la palabra, hay que pedir, hay que creer, pero también hay que obedecerle a la palabra. Hay que obedecerle a Dios. Ese es otro de los requisitos. Pero si algunos de lo que estamos viendo. Pero si usted dice, ¿en cuál estoy yo encasillado? ¿Será que yo no estoy obedeciendo la palabra? ¿Será que yo todavía me rebelo contra la palabra? Todavía estoy como que me salto de la cerquita, como que me salgo del redil. Pero la idea es que usted y yo seamos las ovejas del Señor. Que usted y yo seamos los que nos dejamos dirigir por el Señor. Yo sé que cada uno tiene su temperamento, tiene su forma de ver las cosas, pero qué bueno cuando obedecemos al Señor, nos convertimos en sus ovejas. ¿O no? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nos convertimos en sus ovejas cuando le obedecemos. Entonces, hermanos queridos, ¿sí vamos a obedecer? Los que quieren ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí vamos a obedecer la palabra? Uy, no se escucha mucho. Vamos a obedecer la palabra. Si el pastor te predica la palabra, estás en la obligación espiritual y moral en obedecer la palabra, aunque no te guste el pastor, aunque te parezca que no, pero si te predica la palabra, estás en la obligación espiritual y moral de obedecerla. Porque no todo, dice mi mamá, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. No, y no le caemos bien a todo mundo, porque es así. Somos todos diferentes. Dios nos hizo diferentes. Pero si hay algo que nos debe caer bien siempre es obedecer la palabra, obedecerle al Señor. Y cuando hacemos eso, entonces usted y yo vamos a hacer lo que el Señor le dijo. Quédense en Jerusalén. Y cuando estén allá, no se vayan a otro lado. No se vayan. Porque ¿saben qué? Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Si usted lee Levítico, habían muchas fiestas, ¿no es cierto? Habían 5 sacrificios y 7 festivales. Entonces, habían 7 fiestas en el pueblo solemnes. Y una de esas fiestas era la fiesta del Pentecostés.
Después de la fiesta, de una de las fiestas de los tabernáculos, se contaban 50 días. Y de ahí venía la celebración de la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las cosechas. Esa fiesta era la recolección de granos. Era de llevar granos para decirle al Señor, gracias porque hiciste producir la tierra. Y tomaban esos granos y los molían, ¿no es cierto? En un mortero. Los molían. ¿Señal de qué? ¿Señal de qué? Aquí predicamos en obra social. Señal de unión. Y eso es lo que ellos estaban esperando. Los 120 estaban separados o unidos. ¿Por qué cree que hicimos ese ejercicio? Ahora se están dando cuenta por qué hicimos ese ejercicio. Los 120 estaban esperando separados o unidos. Porque el sentido del Pentecostés era estar unidos. Y cuando estuvieron unidos, cuando esperaban la promesa, obedecieron al que les dijo el Señor, quédense en Jerusalén. Ellos estaban ahí esperando. ¿Y qué sucedió? Estaban todos ahí, de seguro cantando, alabando a Dios. Estaban escuchando la palabra, atentos todos. Y de repente, dice Hechos, ¿no? Vino como un viento recio que llenó toda la casa. Y vinieron lenguas como de fuego que se iban posando en cada uno. Se iban posando y cuando se posaron en cada uno, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y los que estaban ahí para la fiesta comenzaron a oír cómo magnificaban a Dios en las lenguas de ellos. Por eso hablar en lengua es hablar en otros idiomas. Y de los partos, los medas, los del Ponto, de Mesopotamia y todos los que estaban ahí escuchaban cómo estas personas que no sabían sus idiomas comenzaron a hablar en otras lenguas. Y eso esperamos que suceda en esta noche. Yo recuerdo a un hermano, a un joven, que un jueves el Señor nos permitió predicar en un jueves. El pastor nos dijo, predique el jueves usted, hermano. Y fue lleno del Espíritu Santo ese joven. Y todos lo oíamos que hablaba en portugués. De esa lengua la conocemos, la hemos oído. Y hablaba en portugués. Se entendía clarito el portugués. Cómo magnificaba a Dios en portugués. Y ahí ese muchacho se quedó casi una hora hablando en lenguas. Y hemos vivido experiencias de ver a los hermanos y hemos vivido nuestra propia experiencia. Pero la idea en esta noche, querido hermano, querida hermana, es que tú también vivas tu propia experiencia con Dios. ¿Sí la quiere vivir? Entonces, pídale al Señor, créale al Señor, obedézcale al Señor. Y yo creo que todo eso usted lo ha hecho ya, ha pedido, está creyendo y de seguro es la obediencia que lo tiene aquí. Entonces, tenemos todo listo, el escenario para que suceda lo que sucedió en el Pentecostés. Lo que sucedió allá en Éfeso. Lo que sucedió en la casa de Cornelio. Porque el Espíritu Santo no solamente es para los judíos, es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y usted y a mí el Señor nos ha llamado, ¿o no? Sí, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Otra de las cosas que debe tener o que debe hacer, otro de los requisitos que debe tener el que quiere ser lleno del Espíritu Santo, es también oír con fe. Porque mire, algunos creen que si usted comienza a gritar, a saltar, ahí va a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe oyendo con fe la palabra también. Oyendo con fe. Gálatas 3:2. Esta carta de Gálatas es la carta magna a la libertad en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo
se encuentra con una situación en Galacia, que los hermanos habían venido gente judaizante, que les decían que para ser salvo había que hacer obras, que para recibir el Espíritu Santo había que hacer obras. Por eso, hermano, hermano, es que usted tiene que servirle al Señor y recibir el Espíritu Santo. Tiene que hacerlo de aquí, tiene que hacerlo de acá. Sí, todo eso tengo que hacer, pero no es para recibir el Espíritu Santo. Lo hago por agradecimiento, lo hago porque entiendo que tengo que servir a mis hermanos. Pero para ser lleno del Espíritu Santo, tengo que oír con fe la palabra. Porque es lo que estaban haciendo los de Galacia. Los judaizantes habían entrado a la iglesia, le habían dicho, es que no es solamente la fe en Cristo, tienen que hacer obras, tienen que cumplir la ley para que reciban el Espíritu Santo. Y Pablo les recuerda y le dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál cree que será la respuesta? ¿Por las obras de la ley o por oír con fe? Por oír con fe. Entonces, queridos hermanos, si usted quiere colaborar, quiere ayudar a limpiar, todo eso está bien. Es un ejercicio cristiano. Es una parte que nos hace sentir bien de servir a los demás. Pero para ser lleno del Espíritu Santo no hay que hacer obras. Hay que oír con fe la palabra. Hay que creer en ella. Porque cuando usted y yo oímos con fe la palabra, entonces va a suceder algo maravilloso. Hechos capítulo 10. Aquí tenemos un relato de Lucas, lo que sucedió con Pedro en la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un hombre gentil, ¿no es cierto? No era un judío. El contexto dice que el Señor le muestra a Pedro un lienzo con animales descendiendo y le dice el Señor a Pedro, Pedro, mata y come. Y el Pedro dice, hey, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y estaba Pedro a la orilla del mar, en un puerto. ¿Dónde estaba? En Jope, ¿no es cierto? Y lo mandan a ver. Ahí estaba Pedro, ¿no? En ese éxtasis, viendo lo que el Señor le mandó a él. Como Pedro era pescador, le gustaba el mar, no estaba a la orilla del mar. Y lo mandan a ver a Pedro. Y el Señor le habla y le dice, Pedro, van a venir hombres a verte, porque hay un hombre ahí que ha llegado hasta el cielo, su oración, sus limosnas. Él es un hombre que quiere oír la palabra, sino que es gentil. Oh, no, gentil no. Yo soy un judío. ¿Cómo me voy a mezclar con los gentiles? Pero Pedro sabía que mejor es obedecerle al Señor, ¿no? Mejor es obedecerle. ¿Y cómo cree que Pedro fue a predicar? ¿Fue de buena gana o de mala gana? A veces los predicadores no vamos a predicar con tan buena gana, ¿no? En algún lugar. O en la iglesia, cuando vemos caras de hermanos que están con gatillo alzado, no dan mucha gana de predicar. Pero Pedro fue porque tenía que predicar. Y se fue a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio viene y lo recibe con alegría. Cuando nosotros lo vamos a visitar, si nos reciben con alegría, o dicen, ya viene este pastorcito. ¿Cómo nos reciben? Cornelio era un gentil, pero lo recibió a Pedro bien, ¿no es cierto? Mira, Pedro, te tengo reunida la gente porque el Señor me habló. Y queremos oír la palabra de Dios. Y Pedro, gentil, Dios mío. Para ellos ni salvación ha de haber.
Y estaba contento Cornelio. Mira, el Señor se ha agradado de lo que yo hago. He orado, he estado pendiente, pero quiero oír la palabra. Pedro, quiero oír la palabra. Y Pedro comenzó a predicar. Todo desganado ahí, ¿no? Voy a cumplir nada más. Ya voy a cumplir. Me pusieron a predicar, pues ya voy a cumplir, porque el Señor fue que voy a cumplir nomás. Y si usted mira el mensaje de Pedro, es muy parecido al del Pentecostés. Como que dicen, voy a repetir el mismo mensaje. Comienza a predicar. ¿Y qué sucedió en la casa de Cornelio? Teníamos un predicador desganado ahí, como el que está predicando ahorita, ¿no? Pero no es el predicador. Es el mensaje el que tiene impacto en las personas. Porque la Biblia dice que los que oían atentamente fueron llenos del Espíritu Santo. Así que una de las cosas que usted y yo tenemos que tomar en cuenta, uno de los requisitos, es que tenemos que oír atentamente la palabra. No importa si el predicador viene desganado, pero si es la palabra de Dios, si yo la escucho atentamente, algo va a suceder. Y los que oían atentamente la palabra comenzaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro se quedó asombrado y dijo, ¿y qué es lo que está pasando aquí? También sobre los gentiles se ha derramado la presencia de Dios. Y entendió la visión. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Entonces Pedro dice, ¿y ahora qué impide que ellos sean bautizados igual que nosotros? Y los bautizó en el nombre de Jesús también. Así que los que no han sido bautizados, también puede suceder lo que sucedió en la casa de Cornelio. No habían sido bautizados, pero fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y si usted es lleno del poder del Espíritu Santo en esta noche, no hay nada que le impida que se bautice en el nombre de Jesús. Si lo creemos. Entonces mire, qué importante que comprendamos esto. Porque algunos dicen, no, es que yo todavía no me he bautizado. Pero bíblicamente hay gente que no se bautizó, pero fue llena del Espíritu Santo. Así que si usted no ha sido bautizado, pero hoy el Señor quiere bautizarlo, para Él no hay ningún problema. Nosotros los seres humanos es que nos hacemos paradigmas en nuestra cabeza. Pero creámosle a la palabra. La palabra dice que aún estos que estaban en la casa de Cornelio no habían sido bautizados. Pero Pedro estaba predicando y ellos estaban atentos a ver qué dice Pedro. A ver qué es. Y cuando Pedro les dice, es que este Jesús, es que la gente lo rechazó. Es el que yo predico, es el que yo anuncio. Y estaban oyendo atentamente de Jesús. Porque cuando uno escucha de Jesús, algo tiene que pasar en ese lugar. Y los que oían atentamente comenzaron a hablar en otras lenguas. Así que en esta noche, si usted está atento, querido hermano, querido amigo, si usted está atento a lo que dice la Escritura, entonces de seguro el Señor es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Mire, para ir ya entrando a la recta final, para orar por usted que no ha sido lleno del poder del Espíritu Santo y con los hermanos. Leímos el texto de San Juan. Está la fiesta de los tabernáculos. Si usted lee Levíticos, habían 7 días de fiesta. Se le ordenó al pueblo de Israel que hicieran tabernáculos o tiendas de arbustos o tiendas silvestres para que se acordaran que el Señor los sostuvo en el desierto. Y de esta fiesta está hablando aquí San Juan, para que ellos no se olvidaran que el Señor en el desierto los sostuvo, que en el desierto estuvo pendiente de ellos, que no le faltó pan, que no le faltó agua, que no le faltó ropa, que no le faltó calzado, que no le faltó nada en el desierto. Entonces le dijo,
dirá, a Moisés le dice que el pueblo de Israel celebre esta fiesta. Cada año, 7 días se reunirán, no habrá labores, sino que se reunirán para darle gracias a Dios de que como Él los sacó los sostuvo, los sacó de Egipto y los sostuvo en el desierto. Cada vez que la hagan, se recuerden de aquello o traigan a la memoria aquello. Y dice que el sacerdote del templo, en el último día de la fiesta, tomaba el sacerdote por las escalinatas, hacía o regaba un cántaro de agua por las escalinatas para recordar que el Señor les dio agua de la roca o de la peña. Ese era el procedimiento. En el último día de la fiesta se hacía eso. Pero ¿qué sucedió? Imagínense la conmoción que causó Jesús. Porque Jesús, ¿qué dijo? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense la confusión mental, la conmoción en el momento, porque estaba diciendo: yo soy la roca que estuvo con ustedes en el desierto. Por eso Pablo dijo: y había una roca que es Cristo, la que lo seguía. Había una roca que lo seguía y es Cristo. Entonces eso causó una conmoción. No puede ser. Por eso decía: pero si tú no tienes ni 30 años, ¿y cómo es que eres mayor que Abraham? ¿Cómo es que eres mayor que Moisés? Y ahora se levanta y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y la gente dice: ¿cómo es esto? Y le está diciendo que Él es la roca, que en Él encontramos, aleluya, aleluya, calmar nuestra sed. Eso no le cabía en la cabeza a ellos, porque le desbarataba todas sus situaciones. Decía: no, es que Jesús es un simple mortal. Es que Jesús es alguien más que ha salido por ahí. Lo dice el 38, el que cree en mí. ¿Se acuerda que el segundo punto era creer? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué dijo esto el Señor? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que el Espíritu Santo se recibe creyendo en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea, no había venido la otra manifestación, lo que está diciendo ahí. Porque cuando Jesús ascendió, dice: no os dejaré huérfanos. Para los que dicen que Jesús no es el Padre. El único que deja huérfano es el Padre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y estaré en vosotros. Entonces la gente se conmocionó cuando Él dijo: hey, el que tenga sed o el que tenga necesidad de aquello, una necesidad imperante, espiritual. Y la única manera de saciar esa sed era yendo a Jesús, acercándose a Jesús. Y es lo que en esta noche, querido hermano, que no ha sido sellado con el poder del Espíritu Santo, es que tengas esa necesidad. Porque si no tienes esa necesidad, nada va a ocurrir. Nada va a pasar. Podemos aquí predicar toda la noche, podemos orar por ti toda la noche, pero si tú no tienes la necesidad, nada va a pasar. Pero si en esta noche dices: yo tengo la necesidad, yo quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y quiero invitar a los que no han sido sellados, el primero que diga: yo tengo la necesidad. Porque este es el último y gran día de la fiesta, donde Jesús te dice: si tú tienes necesidad, de tu interior correrán ríos de agua viva. Quiero que alguien de los que no han sido sellados se levante y venga hasta acá para orar por él o por ella. Un valiente, una valiente, que diga: yo me voy a ir de aquí lleno del poder del Espíritu Santo. Aquí en el altar eso.
Arrodíllese si pueden arrodillarse. Ojalá vinieran todos. Y los que hemos sido llenos del Espíritu Santo vengan también para orar por ellos. Venga, impongan manos en esta noche. Impongamos manos. No se arrodille con ellos. Imponga manos. De pie quedémonos todos. Vengan, los que ya han sido sellados, venga, ayúdenme a orar. Tome a alguien y ore hasta que sea lleno del poder del Espíritu Santo.